terrorismo de Estado es una de las formas más injustificables y sangrientas que le puede tocar vivir a una sociedad. Señores integrantes del Colegio Militar de la Nación y de las Fuerzas Armadas, señores generales y oficiales superiores, nunca más, nunca más Mi nombre es Noé Gitric, soy escritor, ex profesor universitario, viajero, y el texto que voy a presentar sale de una circunstancia casi diría rutinaria y habitual en nuestra vida. Cuando llega el verano en Buenos Aires, nos vamos, salimos, cerca de práctica que realizamos desde hace más de 20 años, a un lugar de la provincia de Córdoba, del Valle de Punilla, donde tenemos una casa. A esa casa también llegan amigos, llegan visitantes, algunos esperados, invitados, otros que caen ahí y que son alojados, son recibidos, y mantenemos ahí, bueno, la vida propia de las sierras, mitad descanso, lectura, reflexión, trabajo, escritura, música, cine, etc., ¿no? Esto dura 2 o 3 meses hasta el fin del verano, y que ya volvemos a Buenos Aires. En una de esas circunstancias recibimos una visita para mí totalmente inesperada. Como resultado de esa visita, o como producto de esa visita, surge el texto que voy a leer, que en realidad surge como casi todos los que escribo y publico en Página 12 en Buenos Aires. También los publicaba en otros diarios del exterior, en México, en el Uruguay, pero en fin, son ocurrencias que me suscita una presencia a la que trato de entender o con la que trato de conectarme, o bien, como va a ser el caso, como lo voy a ver, como lo voy a mostrar en el texto que voy a leer, de desconectarme porque hay algo que no me resuena o algo que me produce un efecto que yo llamaría secundario. El efecto secundario es el artículo o el escrito que se titula Daño. Y si me permiten, voy a empezar a leerlo, tal como es la práctica de este lugar al que me han invitado tan amablemente. Viene a casa, como habría dicho o escrito Bioy Casares, una mujer apenas conocida de Tununa. No termino de entender qué la ha movido a dar ese paso, pero ahí está, por la tarde como para tomar el té, pero todo parece indicar que su presencia se extenderá, seguramente a cenar, luego a dormir y a desayunar, y con suerte partirá antes de la comida del día siguiente. Se sienta en un sillón lo suficientemente amplio como para albergar sus contundentes dimensiones y empieza a hablar. No pregunta nada, no comenta nada acerca de lo que la rodea, no mira los cuadros ni dice nada sobre el jardín, y habla. Cuenta por qué, o ni siquiera por qué, se divorció de un marido, se refiere a un cambio de domicilio y al propósito de construir una casa con un crédito bancario. Comenta las dificultades escolares de una hija o algo semejante, y muchas más cosas de parecida trascendencia. No replica a tímidas interrupciones, sino que las retoma y continúa, y todo en tono menor, suave e implacable. No parece importarle que uno u otro nos levantemos y salgamos, o atendamos el teléfono, o ofrezcamos té o agua o lo que venga, con tal de cortar ese flujo que nos invade y nos subordina. Me empiezo a sentir invadido, metido en una prisión psicótica. ¿De qué es emisaria esa verbalidad hueca y prolongada que nos reduce a una pura oreja no deseada y sin sentido?
En uno de esos excursos evoca los gloriosos años de la escuela secundaria y a compañeros que cayeron en las garras de los agentes de la dictadura. La escuela los recuerda en una placa y ella misma se recuerda emigrando, salvando el pellejo apenas. La monotonía del tono despoja de emoción el recuerdo. Ese relato tiene la misma densidad que los otros, o sea, casi nada, un efecto de dilución emocional que a nosotros, por la contraria, nos deja inciertos y titubeantes. Ni siquiera nos permite acomodar a su exilio el nuestro, y aunque no sé muy bien cómo evadirme, algo se me impone, un pensamiento insidioso empieza a tomar forma, de modo que dejo de escuchar. Pongo la cara, mis oídos se convierten en caños por donde escapan las voces y espero, solo espero que pase el tiempo y pueda pensar en esto que transcurre ante mis ojos y me tiene paralizado. De ese hilo, que no es narrativo, aunque continuado, extraigo un momento, el de la dictadura que le tocó vivir de jovencita en una escuela en la que desaparecían compañeros. Es una figura que vinculo con la impresión que me causa esa extraña visita. Esta chica está dañada, razono. Esa soporífera charla no puede ser otra cosa. Es raro que alguien inunde a un inocente y pasivo público de esa correntosa manera. La dictadura la dañó. Me parece entonces que entre dictadura y daño se puede establecer una relación casi de causa a efecto. Parece obvio, la dictadura causó daño. Se vio mientras estaba instalada y también mucho después hasta ahora. No digamos la suspensión de las garantías jurídicas y el sistema represivo clandestino, los encierros, la tortura, los asesinatos masivos, el secuestro de bebés, todo el esquema represivo que no solo quitaba de circulación a presuntos peligros políticos, guerrilleros y todo eso, sino que suspendía al mismo tiempo la respiración de la sociedad. Por empezar, de los sectores más conscientes, censurados y autocensurados. Y luego penetraba solapadamente en el ánimo de los aún menos conscientes, espectadores de un espectáculo incomprensible, aunque aceptado como una cuestión de hecho. Dejemos de lado el silencio y la quema de libros, así como la salida del país de columnas de exiliados, cargando con una orfandad pesadamente concreta para los primeros. La lista de males que se suman a los tradicionales y sistémicos es interminable. Difícil es comprender cómo reparar ese daño que se infligió a la sociedad entera. Pero también a las personas, tal vez algunas más que a otras, tal vez de diferente modo y en diferente medida. Ciertas enfermedades, algunos suicidios son modos de daño extremo. Los de excombatientes de las Malvinas son ejemplos exasperados de lo irreparable. Pero no sería ajeno a este concepto ese sentimiento de tembladeral en relación con valores, así como discursos confusos y decisiones incomprensibles tanto en lo político como en las formas de vida y de los satisfactores culturales. Y lo que parece peor todavía, la dificultad en comprender el sentido de pertenencia a una sociedad. ¿No será también un subproducto del daño la sensación que agobia a multitud de jóvenes que descartan de su relación con la vida toda imaginación de futuro y que en muchos casos lleva a la delincuencia sobrecargada con una crueldad que antes el delito no conocía ni precisaba? La imagen del daño convoca a la de la reparación, decisión personal difícil que exige una relación con el propio erotismo en un doble sentido. Activo por un lado, o sea, promotor de alguna acción curativa que todo dañado y que no niega que lo es, emprende por los medios que su imaginación o lo que está en curso le brinda. Y pasivo por el otro, el recurso a la espera que lo cura todo, en última instancia el olvido o el motor que impulsa la culpa. El primero es lo mejor que se puede hacer, aunque a veces no basta. Quien siente que el suicidio es un modo de reparar, seguramente rechazará otras posibilidades menos radicales de hacerlo. El segundo es peligroso, así como envenenó en su origen, puede seguir envenenando incesantemente con resultados penosamente tristes. Pero si bien lo que pasa con los individuos puede ser un esquema
de lo que pasa en la sociedad, el cambio de dimensiones cambia también los alcances del daño y determina los modos de la reparación. Se supone que, concluida la dictadura y recuperada, es una manera de decir, la democracia, fue posible percibir la magnitud del daño, aunque no era fácil cuantificarlo ni describirlo en todos sus aspectos como para empezar a repararlo, sobre todo en el sinuoso modo de introducirse en usos y costumbres, actitudes morales e intelectuales. Que se tomó conciencia de la necesidad de reparar en un orden macro me parece evidente. El juicio a la Junta, el nunca más y el comienzo de los juicios a los responsables de haberlos ocasionado. Es claro que se volvió atrás y que en la llamada justicia la noción no fue demasiado clara. Continuación en gran medida de la que operó durante la dictadura, seguramente les costaba a los jueces considerar que ellos mismos habían sido dañados, razón por la cual pensarían que no había nada que reparar. Tal vez en los tiempos que corren, 30 años después, ese juego entre daño y reparación esté resultando más nítido y por lo tanto puede ser encarado al menos por esa vía. Tampoco se puede dejar de lado respecto de la noción de daño las particularidades de su comisión. Cabe en este punto diferenciar. Así, jóvenes o adultos o maduros que tomaron las armas no habían ocasionado ningún daño social, no eran financistas, exportadores, mafiosos, narcotraficantes o delincuentes comunes, sino a su manera justicieros. Y en esa posición secuestraron y hasta mataron, ocasionando un daño a quienes, según ellos, lo merecían, pero sobre todo a sí mismos, en tanto tuvieron que cargar con acciones que no estaban en su índole ni en su moral. La sanción histórica o justicia histórica tiene su ritmo, y mientras se produce no es fácil determinar cómo se produce la reparación del daño que uno mismo se infligió. O bien en el discurso se puede determinar el conflicto y percibir si ha cesado o si continúa. Probablemente continúa. Otra cosa concierne a quienes concibieron y ejecutaron la comisión de un daño de dimensiones sociales, eso que se conoce como terrorismo de Estado. No se sabe de ninguno de esos ejecutores en el más alto, medio y bajo nivel que haya reconocido el daño ocasionado ni que haya reflexionado sobre sus diferentes aspectos. Ni ellos ni sus cómplices. Parece utópico que los grandes diarios hayan asumido esta dimensión del problema y del papel que les cupo. Sometidos a una justicia más rigurosa y severa, algunos han podido llegar a admitir que arrojaron cuerpos al mar o que se apropiaron de niños o se quedaron con algunas propiedades y hasta que torturaron y asesinaron, pero difícilmente reconocieron hasta qué punto la empresa en la que estaban, así como muchos otros que ni siquiera llegaron a tales tomas de conciencia, dañó a todo el cuerpo social. ¿Cómo pensar en la reparación? Cuando el gobierno, este gobierno, reconoce algo, empieza a moverse. Alivio cuando se saca de la galería de presidentes la fotografía de Videla, o cuando un hijo de desaparecidos es hallado y expresa su felicidad por un saber que le estaba escamoteado, o cuando la Presidente emplea un lenguaje de fuerte agradecimiento y afectividad para despedir a colaboradores que se van con la sonrisa en los labios porque se les reconoce una labor, no se ignora lo que hicieron, mientras que el no reconocer sistemático y retorcido es una de las manifestaciones más profundas del daño introducido en el alma de la sociedad.